Hola a todos y a todas, mi nombre es Pablo Pérez y voy a hablar sobre la obra del antropólogo Marc Ollé. El título de mi comunicación es Exacerbación de la identidad y menoscabo de la alteridad en tiempos sobremodernos. Tanto en su investigación etnográfica entre los saladíes de Costa de Marfil como en trabajos posteriores más orientados a interpretar las dinámicas culturales de la sociedad occidental contemporánea, Ollé siempre ha subrayado que desde un punto de vista antropológico la identidad individual y colectiva se construye a través de la relación con el otro. A su juicio, no hay ninguna sociedad que pueda pensarse al margen de esa tarea de simbolización que hace manejable la relación con los otros. Hoy en día, sin embargo, y por eso traemos la obra de Ollé aquí, inmerso en una globalización que se desarrolla de un modo unilateralmente economicista, afrontamos dos riesgos, entre otras cosas, ¿no? Por un lado, el riesgo de uniformización cultural que dicha mercantilización del mundo supone, y por el otro, el riesgo de la reactivación de dinámicas excluyentes de afirmación de la identidad como respuesta a esa homogenización de las diferencias. La obra antropológica de Ollé nos enseña, entre otras cosas, que por una y otra vía lo que se produce es una pérdida de la alteridad, tanto intraculturalmente como interculturalmente, y con ello se disuelve o colapsa el sentido de nuestra humanidad compartida, que es lo que preocupa a la antropología. Y en efecto, esa reflexión sobre la condición de la antropología como disciplina es algo que se reproduce y aparece en numerosos lugares de la obra de Marc Ollé. Rescatamos aquí esta cita. La antropología está esencialmente preocupada por la cuestión del sentido, en la medida en que, desde el punto de vista del antropólogo, el sentido es el sentido social, a saber, el sentido directamente prescrito o indirectamente significado de las relaciones de los hombres entre sí. Es decir, para Marc Ollé, el núcleo y el corazón de la investigación antropológica es ese sentido social, esa relación con los otros, ¿no? No hay sentido, no hay sentido cultural, las culturas no tienen sentido sin el otro. ¿Qué entiende por sentido social Marc Ollé? Pues desde esa obra suya también muy significativa, que es el sentido de lo otro, en la obertura de esa obra nos dice: el sentido social es el conjunto de relaciones simbólicas instituidas y vividas entre los unos y los otros en el seno de una colectividad, que dicho sentido permite identificar como tal. Entonces, relaciones simbólicas, instituidas y vividas entre los miembros de una colectividad. Es desde ahí, desde distintas prácticas, representaciones, discursos, como se va configurando la propia identidad siempre en relación con la alteridad. Con lo cual no hay identidad y alteridad estancas, sino que son nociones relativas. Pues bien, si las relaciones interpersonales, las relaciones entre culturas son relaciones simbólicas, eso es lo que lleva a Marc Ollé a colocar en el centro de su análisis, de una forma muy original, la cuestión del ritual. Para él, toda reflexión sobre el sentido de los otros pasa por un estudio de su actividad ritual. El ritual conjuga las nociones de alteridad e identidad y estabiliza las relaciones problemáticas entre los individuos. Es decir, los rituales son esas pautas de acción colectiva, sometidas a reglas, a través de las cuales encauzamos la actividad de los individuos en sus más diversas situaciones y también en momentos sobre todo cruciales de su biografía o momentos señalados de una trayectoria en una comunidad. En ese sentido, lo que nos interesa destacar, en este caso, para el análisis de nuestra coyuntura actual en sociedades multiculturales, es ver cómo Ollé despliega todo un análisis de la ritualidad política de la democracia liberal. Es decir, también en nuestras sociedades más modernas, industrializadas y tecnologizadas, existen rituales. Y eso él lo analiza muy bien en esa obra, por ejemplo, de Antropología de los Mundos Contemporáneos. Si antes hemos dicho que no hay dinámica cultural sin sentido, tampoco hay verdadera vida social sin ritos. Es decir, toda nuestra democracia está en ese sentido ritualizada. Y él ve muy bien, pues, tanto en las campañas políticas, en los mítines, en las locuciones de distintos políticos, cómo todo eso obedece a una cierta ritualidad política y lo crucial que eso es para una sociedad. Rescatamos esta cita de esa obra que ya hemos mencionado, aunque yo me sitúo un poquito antes y recupero sus palabras. Por su forma o por su finalidad, el dispositivo político de hacer uso de la palabra parece merecer el calificativo de ritual. Evidentemente se trata de un dispositivo utilizado de manera deliberada, con una conciencia clara, a veces trágica, de lo que está en juego. Pues si el rito no es evidentemente la única clave del éxito de una conducta política, la incapacidad ritual puede ser la señal de una impotencia más general y el fracaso ritual puede ser la señal del fracaso de una política.
qué nos lleva esto? Siguiendo a Ollé, pues que él ve como algo muy significativo de lo que ocurre en nuestra sociedad un cierto malestar simbólico, lo que nosotros entendemos como un vaciamiento de los rituales, una pérdida de su eficacia, una pérdida, una disolución de la pregnancia que tienen esos símbolos que ponen en juego y ponen en escena y también de los mitos a los que se hayan asociados. Eso redunda en una cierta ruptura de los cauces para el buen disenso político y el adecuado diálogo en democracia. Es decir, para que la política, la democracia no se convierta en una lucha descarnada por el poder, hacen falta rituales con eficacia en ese sentido. Y eso es de lo que adolece nuestra situación actual, detecta Ollé siempre desde un análisis comparativo. Bueno, pues ese malestar simbólico es propio de una época que él entiende y califica de sobremoderna. Frente al análisis más extendido de nuestra actualidad como posmodernidad, época del fin de las ideologías, fin del humanismo, fin de la razón ilustrada, fin del Estado soberano, fin del sujeto, etc., él pone el énfasis y pone bajo su foco cómo nuestra época es una época de exceso. Exceso en el nivel o en la dimensión temporal, es decir, se acumulan los acontecimientos, el tiempo se acelera y vivimos en un presente permanente. Igualmente, el espacio parece achicarse debido, entre otras cosas, a las nuevas tecnologías y los nuevos medios de desplazamiento. E igualmente eso tiene como corolario que la individualidad se exacerba y vamos configurando sociedades sumamente individualistas e incluso narcisistas. Desde ese diagnóstico de una sociedad sobremoderna que padece cierto malestar simbólico y adolece de ritos con eficacia, se puede decir que vivimos una crisis de sentido y habitualmente se entiende que esa crisis de sentido es una crisis de identidad. Ollé no niega eso, pero simplemente sitúa el foco, de nuevo, en que esa crisis de identidad en el fondo es una crisis de alteridad. El otro, en este mundo espectacularizado de nuestra cultura de la imagen, se ve disuelto, ¿no? Aparece disuelto, no se reconoce en su diferencia. Y ahí podríamos hacer alusión a todos esos procesos de homogeneización, nuevas reediciones de colonización y dominio que se producen entre unas y otras culturas. O el otro también puede ser igualmente reducido por fenómenos que él estudia también muy bien, como es el del turismo. Reducido el otro a su caricatura, lo cual sería una reedición, si se quiere, de cierto viejo exotismo que ya había quedado atrás. O de una forma mucho más trágica, también el otro resulta construido como extranjero y entonces es situado aparte, ¿no? Y se coloca como chivo expiatorio de todo lo que de todos los males que nos ocurren, ¿no? Entonces la construcción del otro como extranjero, la reducción del otro como algo exótico desde el turismo, la disolución desde nuevas dinámicas de colonización, dominio y homogeneización, supone una crisis de alteridad. El otro desaparece. Y nos parece que este diagnóstico de Ollé es sumamente atractivo, sumamente original y acertado. Ante eso, él lo que propone no son ninguna receta, de hecho se muestra escéptico respecto al futuro o a la viabilidad de un verdadero diálogo intercultural, porque él entiende que esa multiculturalidad como hecho que cualifica nuestra sociedad actual, en el fondo arraiga en unas sociedades en las que la ciudad misma, como estructura sociopolítica de vida en común, padece una enorme crisis y las culturas urbanas de nuestras megalópolis hoy en día pues, son culturas sin raíces, es decir, los mismos actores sociales no tienen conciencia de la misma cultura en la que se ubican, con lo cual eso dificulta, en cierto modo, el diálogo intercultural. Pero sin caer en el pesimismo, lo que sí propone Ollé, incluso desde su labor como antropólogo, es la de generar desde el conocimiento antropológico nuevos espacios de reconocimiento y desde ahí reinventar lo cotidiano para reencontrar ese sentido de la cultura que pasa por reencontrar al otro en su diferencia. Por una vía negativa, si así se quiere, en el sentido de no tanto proponer, hacer una propuesta de qué se debe hacer, sí que nos da ciertas pistas de qué se debe evitar. Entre otras cosas, hay que evitar la visión esencialista de la cultura que propicia la configuración de nuestra sociedad a partir de guetos que no tienen comunicación entre sí. También superar
cierto etnocentrismo con el que siempre solemos mirar y enjuiciar a los otros diferentes y, junto con eso, ir subrayando desde el conocimiento antropológico elementos transversales entre las diferentes culturas, tender puentes, ¿no? Generar esos espacios de reconocimiento. Pues bien, hasta aquí nuestra comunicación. Muchas gracias por la atención.